Vamos a charlar un poco sobre el proyecto de reforma laboral que está presentado ya en el Congreso de la Nación, sin dejar de mencionar en primer lugar que esto es una parte de varias reformas, como todos saben, dentro de las cuales hay una que también es tan importante o más aún importante en la reforma laboral, sobre todo para los trabajadores, que es la reforma previsional que ha enviado el Poder Ejecutivo de la Nación al Congreso. Rápidamente, para que todos sepan de qué estamos hablando, la reforma previsional lo que busca es, ha sido realizado el proyecto de reforma a un pedido del Fondo Monetario Internacional directamente, como hace muchos años, el cual, si bien no está suscripto, han tenido el cuidado de que no aparezca como un condicionamiento del fondo, pero es una verdad que todos sabemos y se sabe que es una de las líneas fundamentales de la banca internacional y que le pide al gobierno de Argentina que ahorre una cifra que llega a los 100.000 millones de pesos. Es decir, lo que hace la reforma previsional es básicamente bajar el salario de los jubilados de una manera no directa como lo hacía en el gobierno de la Rúa, la entonces actual ministra también, Patricia Bullrich, que le bajó el 13% a los jubilados, sino que lo hace modificando el aumento que perciben año a año por la ley de movilidad que se votó hace unos años atrás, lo que implica que, por ejemplo, los aumentos de los haberes de los jubilados solo se incrementen de acuerdo a los índices de inflación, si se vota por supuesto esto, cosa que parece que va a ser así porque los gobernadores lo han canjeado por algunos otros fondos para la provincia, que se incrementen con el índice de inflación del INDEC. Es decir, que esto va a implicar una caída de mínima, un congelamiento de los haberes de los jubilados como está, que no es así porque la inflación de los jubilados es mucho mayor que la que mide el INDEC, porque los productos que consumen los jubilados, como los que consumimos la clase trabajadora, son los que más inflación tienen, la alimentación y todas las necesidades básicas que consumimos con nuestro salario, con nuestro haber jubilatorio. Es decir, que ahí va a haber una pérdida de salario que, por ejemplo, el mínimo que hoy está en 7.000, para que tengan una idea, 7.000 y pico, menos de 8.000 pesos, habría estado con esta nueva ley en 4.500 más o menos, casi menos, un poquito más de la mitad de lo que está ahora. Es decir, esto implica en las arcas del Estado 100.000 millones de pesos de ahorro. Este es lo que más le interesa al gobierno de la reforma, porque es lo que apunta con el déficit fiscal. Bueno, la otra parte, que es la reforma fiscal justamente, y la reforma laboral, que todos ustedes conocen y que imagino, y por lo que me decía acá la compañera, todos estamos preocupados para ver cuál es verdaderamente, cómo es la reforma y cuál es la suerte que vamos a correr. Y en esto tenemos que ser bastante prácticos, es decir, hubo un primer proyecto de reforma que circuló en una noche por mensaje de texto, y nos fuimos recibiendo a algunos abogados laboralistas que lo tenía la CGT. No me voy a referir sobre la CGT, ya o podemos hacer algunas especulaciones. La realidad es que ese primer proyecto de reforma tenía cuestiones rápidamente que han sido sacadas, claramente, pero esto es como si todos los días te pegan una piña y al cuarto día te dan una cachetada, entonces decís, bueno, gracias, ya no me pega más una piña, ahora solo me das una cachetada. Han sacado cosas del proyecto de reforma que tenía, para que ustedes tengan una idea cuál es la orientación que tiene esta reforma laboral. En sus objetivos utilizaba una frase que decía liberar a las fuerzas productivas de los obstáculos que le ponen en las distintas condiciones. Lo podríamos leer, si quieren, rápidamente. Promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas. Es decir, esta frase, liberar
la liberación de la fuerza de la producción y del trabajo de aquellos mecanismos regulatorios, se la repito, porque es la misma frase que utilizó Martínez de Oz en su primer discurso en el año 76 con el golpe de la dictadura cívico-militar y que comenzó con un nuevo modelo de acumulación capitalista en Argentina, que no fue invento de Martínez de Oz, que tiene que ver con la especulación financiera y con el fin de todas estas cuestiones. Ese mismo año, en el 76, la primera medida que hace la dictadura cívico-militar es derogar muchos artículos de la ley de contrato de trabajo, que es esto mismo que está sucediendo ahora, que ni siquiera llegaron a derogar cuestiones que esta reforma está derogando hoy mismo. Esa ley de contrato de trabajo que la escribió un viejo laboralista peronista, abogado de la CGT, que fue Norberto Centeno, está desaparecido el 7 de julio del 77 en la ciudad de Mar del Plata. Desaparecieron 5 abogados laboralistas que, por el único hecho de defender a los trabajadores, entre ellos Norberto Centeno, y por eso nosotros los laboralistas, como el doctor Mochi y otros, siempre conmemoramos el día del abogado laboralista, ese 7 de julio. Bueno, ahí está la carta de Rodolfo Walsh, que explica que la dictadura cívico-militar lo que venía a hacer finalmente, lo que más le interesaba era modificar estas cuestiones. Y hoy nos encontramos con un proyecto de reforma que se inicia enunciando eso, si bien ahora han tenido la delicadeza de sacar esto que parecía realmente una provocación a la clase trabajadora y a toda la sociedad argentina. ¿Cuál es el eje para entrar directamente y después pensar entre todos, o debatir, o charlar cuáles son los impactos que nosotros, ustedes pueden creer que puede tener esta reforma, o que podemos imaginar que va a tener esta reforma? ¿Cuáles son los ejes principales de la reforma? Es decir, la reforma lo que hace es detonar las relaciones entre los trabajadores y los patrones dentro de la fábrica. Esto es así. No es una reforma que solamente se limita a que la indemnización se paga un poco menos, un poco más. Es decir, toca y modifica el corazón de la relación de capital y trabajo, que es la relación entre los trabajadores y los empleadores. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de 3 situaciones, de 3 ejes principales. Uno es el principio de renunciabilidad, que ahora vamos a hablar. El otro es promoviendo la tercerización y la subcontratación. Y el otro es con algunas pequeñas, sutiles modificaciones del ius variandi, que es el derecho del empleador, del patrón, el poder de dirección adentro de la planta y la posibilidad de modificarte determinadas condiciones de trabajo. Por supuesto que va un poco más allá la reforma de esto. Es decir, todo esto lo hace en nombre de la generación de más empleo, como señalaba acá el Pocho, para que no tengan miedo y tomen más trabajadores. Y lo primero que se ve en la reforma es una gran condonación de deudas a todos los empleadores que en forma ilegal y cometiendo delitos tienen trabajadores no registrados. Es decir, esto es, para que ustedes tengan una idea, si un empleador no paga el alquiler o no paga la luz, se la cortan, le cortan el gas. Bueno, acá, si tiene trabajadores negros o no les paga, no tiene ninguna penalidad, es perdonado y se promueve un blanqueo de los trabajadores no registrados que en la historia de la Argentina y del mundo está claramente demostrado que no tiene ningún efecto en la creación de empleo. Por ejemplo, en Perú, hace algunos años, ya también se condonó y se bajaron las cargas sociales a mucho más de la mitad, y el desempleo y el trabajo negro siguió creciendo. Hay un informe de la Organización Internacional del Trabajo, o sea, no de los sindicatos, que analiza 100 casos, 100 países del mundo donde se promovieron esta política, y en ninguno se genera creación de empleo por este tipo de política. Es decir, esa era la reforma que anunciaba el gobierno de Macri, que no iba a tocar ninguna otra cosa más que el empleo no registrado. Pero después, lo que nos encontramos todos, nos sorprendimos, algunos,
por lo menos esa sensación tenía, es que la reforma que presentó el Poder Ejecutivo toca muchísimo más. Les digo en qué estado está hoy. Lo primero que hace es crear, ustedes, alguno habrá visto, habrá leído, y si no lo ha hecho, lo tiene que hacer. Es decir, son dirigentes sindicales, la ley de contrato de trabajo la tienen que tener y leerla. Esto es como cuando uno es estudiante, como estudiábamos Derecho, la mejor forma de ir estudiando, bueno, uno puede estudiar libros y algunas cosas, pero mínimamente agarrando la ley de contrato de trabajo, que tiene pocos artículos, y cuando estás, no sé, te vas al baño, en vez de leer la revista del domingo, del diario, o ver el teléfono, Facebook o Twitter, agarrar la ley de contrato de trabajo y te vas leyendo algunos artículos. Y de ahí te vas a dar cuenta que hay un montón de cuestiones que te van a servir para el día a día dentro de la fábrica. Bueno, el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo excluye la aplicación de la ley de contrato de trabajo a un montón, a los trabajadores del Estado y a determinadas cuestiones. Ahora, lo que se agrega es una nueva figura que es los trabajadores profesionales autónomos. En el proyecto original agregaba también otros trabajadores independientes que podían tener hasta 4 trabajadores independientes. Esto ha sido sacado, es decir, que por ejemplo, si tenías una empresa tercerizada, en vez de ser trabajadores, ponías 1 independiente y 4 más independientes monotributistas que trabajaban para él, y eso no se iba a aplicar la ley de contrato de trabajo, es decir, no eran trabajadores. Esto ha sido borrado, una parte de eso ha sido sacado, es una legalización del fraude laboral, claramente, ha sido corrido de la ley, pero sigue la figura de los profesionales autónomos que facturan hasta un 80% para una determinada empresa. Es decir, ellos no son trabajadores. Y después entra directamente en lo que señalaba como una de las cuestiones principales, que es la irrenunciabilidad. El artículo 2 de la ley de contrato de trabajo establece uno de los principios fundamentales del derecho al trabajo, es el de irrenunciabilidad de derechos. Es decir, lo que dice el artículo 2 es que cuando un trabajador renuncia a cualquiera de los derechos, esa renuncia es nula, por más que lo haya hecho voluntariamente, porque el derecho del trabajo se basa sobre el principio de irrenunciabilidad y sobre un principio que es de progresividad, en una sociedad en la que siempre los trabajadores íbamos a estar mejor. Esa era la idea del derecho del trabajo, es la idea del derecho del trabajo. ¿Qué es lo que hace la ley de contrato de trabajo? Dice que cuando se modifican la reforma, es decir, cuando se modifican las condiciones esenciales del contrato individual, una renuncia que modifica las condiciones esenciales del contrato individual. ¿Qué son las condiciones esenciales del contrato individual? ¿Qué es lo primero que te preguntás cuando entras a un trabajo? ¿Qué pensás? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿A qué hora tengo que venir? ¿A dónde? Es decir, esas son las condiciones esenciales del contrato. Salario, horario, jornada, el lugar de trabajo. Es decir, ahora se puede renunciar a esas condiciones esenciales del trabajo. Ya no es nula esa renuncia siempre y cuando tengan un abogado que lo patrocine o un sindicalista o un sindicato que lo acompañe. Seguramente no van a encontrar ningún abogado ni ningún sindicato dispuesto a firmar renuncias. Esto sabemos cómo es, ¿no? Hay colas, las mismas patronales te ponen el abogado para que vos renuncies a determinado derecho. ¿Se entiende cuál es el punto fundamental de esta modificación? ¿Poder renunciar a un convenio colectivo al estilo de la reforma que señalaba Pocho hoy de Brasil? La reforma de Brasil va mucho más allá de esto. Dice que la renuncia individual se puede hasta renunciar a la aplicación del convenio colectivo. Es decir, que en un contrato individual puedo hasta decir, no, soy obrero ceramista, pero no quiero que se me aplique el convenio ceramista y el salario ceramista, quiero ser esclavo. Y renuncia a todo, renuncia a las vacaciones, renuncia al fin de semana, lo firma, dice a mí nadie me obliga, y eso tiene validez. Esa es la reforma que se aprobó en Brasil y que empieza a regir ahora. En este caso no se puede renunciar a los convenios colectivos de trabajo, pero ustedes verán y piensen en la fábrica de cada uno de ustedes y los compañeros de las filiales, donde nosotros tenemos muchos adicionales que a veces, por la historia o porque así fue, no están plasmados en un convenio colectivo de trabajo y homologado ante el Ministerio de Trabajo. ¿Se entiende? Entonces, piensen en algún
en un adicional, en algún premio que tengan en cada una de las fábricas. Y bueno, bueno, ¿y cuándo se firmó esto? Y no sé, en el año ya. Y entras a ver, y quizás no esté en un convenio colectivo de trabajo homologado ante la autoridad, sino que es un acuerdo que se hizo, forma parte del contrato individual del trabajador. Hasta hoy, sin la reforma, vos no podés renunciar a eso. Esa frase que usan todos ustedes muchas veces, si es un derecho adquirido, bueno, no existe más. Hoy, si vos tenés un premio que no está convencionado en un convenio colectivo homologado por la autoridad de aplicación, vas a poder renunciar. La empresa te puede hacer renunciar y esa renuncia es válida. ¿Se entiende cuál es la gravedad de esta situación? El otro punto fundamental con el que avanza es, dejo el de la subcontratación para el final, es el ius variandi. Esto que yo le digo de poder modificar determinadas cuestiones en la vida diaria del trabajador. ¿Qué es lo que puede hacer ahora el empleador? Bueno, antes, ante una modificación de alguna condición que uno la rechazaba, tenía la posibilidad de ir a la justicia, y una vez que vos ibas a la justicia, no se podía modificar esa condición. Es decir, si vos te resistías a alguna de estas modificaciones, te podías ir a la justicia, no quiero renunciar, me resisto, pero el empleador te dice, no, tenés que trabajar, tenés que pasarte del turno de lunes a viernes a cuarto turno, trabajo por equipo. Pero si no, yo los fines de semana tengo mi familia, no quiero trabajar en cuarto turno. O al revés, trabajo en cuarto, bueno, ahora hay poco trabajo, tenés que venir a la mañana o a la tarde, o si vas a la mañana, te hacen ir a la noche, y vos tenés organizada tu vida, porque de esto se trata, de romper la posibilidad de que el trabajador organice su vida. Y ante esa posibilidad uno podía ir a la justicia y que mientras tramitaba la acción judicial, esas modificaciones no se avancen. Bueno, esto también es borrado por esta reforma, y lo único que podías hacer en el proyecto original era considerarte despedido, es decir, si te modifican una condición de trabajo, lo único que podés hacer es considerarte despedido. Y esto es otro de los puntos clave de la reforma con el tema de la subcontratación. El tema de la tercerización nosotros, ustedes me han escuchado a mí, hemos intentado, inclusive en la negociación colectiva acá en la FOCRA, en la Blanca hemos prohibido la tercerización en tareas normales y habituales. En las otras ramas no hemos tenido la correlación de fuerza para poder plasmarlo en un convenio colectivo, pero la tercerización es un fenómeno del capitalismo a nivel mundial que hace muchos años, tiene su origen en los 70, con la crisis del Fordismo, podemos hablar de la historia, pero ustedes tienen bien en claro de qué hablamos cuando hablamos de tercerización. Para que ustedes tengan una idea, el proyecto original de ley de contrato de trabajo de Norberto Centeno, que yo les señalé, tenía la prohibición de la tercerización. Después, en la correlación de fuerza de esa época fue modificado, y lo que se logró fue que, por más allá de que de alguna manera se permitía la tercerización, los trabajadores tercerizados debían aplicarse el convenio colectivo de la actividad principal. ¿Qué es lo que hizo la dictadura? ¿Hasta dónde se animó la dictadura cívico-militar? Se animó a sacar esa aplicación del convenio colectivo de la actividad principal en las tercerizadas. No se animó a ir más. Bueno, este proyecto de reforma, por eso, aunque le moleste al ministro y a los que redactaron este proyecto, nosotros decimos que se anima, y es peor que la reforma laboral de la dictadura cívico-militar. Porque, para que ustedes tengan una idea, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, hay actividades en las cuales acá lo que se pone en juego es la responsabilidad solidaria del principal. Es decir, si yo soy un trabajador tercerizado y trabajo en cualquiera de las empresas y me muero, o tengo un accidente, o a fin de mes no me pagan, o la tercerizada se levanta y se va al carajo y no tenemos aquí cobrar los salarios los últimos 2 o 3 meses, la principal tiene que responder por esos trabajadores. Porque ¿quién es la verdadera empleadora, la que se beneficia del trabajo ajeno? ¿Qué es? La relación de trabajo es trabajo por cuenta ajena, es decir, ¿y quién se beneficia? ¿Quién se apropia de ese trabajo? La principal.
Hoy, como está la ley de contrato de trabajo y la jurisprudencia, esa principal tiene que responder por esos tercerizados, lo que se conoce como responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y bueno, las empresas saben que si no paga la tercerizada, finalmente van a tener que pagar. Otra cuestión es el encuadramiento sindical, pero hablamos de esto. ¿Qué es lo que dice ahora el proyecto tal cual está presentado y anunciado por el ministro de Trabajo de que ha sido acordado por la CGT? No, yo quiero creer que no es así. Pero el Poder Ejecutivo ha mencionado que esto está acordado con la CGT, más allá de la desmentida de algunos, de Huguito Moyano, el abogado. ¿Qué es lo que dice? Yo les leo, que se excluye de la responsabilidad solidaria las actividades de limpieza, seguridad, montaje, servicios médicos, servicios de seguridad e higiene, gastronomía y transporte de personas. El proyecto original agregaba informática y transporte en general. Por eso se decía que era la cláusula para Moyano. Bueno, ahora le sacaron la logística, dejaron transporte de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas actividades nunca, pase lo que pase con la empresa tercerizada, hay responsabilidad de la principal. ¿Se entiende? Es decir, en el mantenimiento de la empresa vos podés tomar tercerizados y la principal no es responsable absolutamente por nada de lo que le pasen a esos trabajadores que trabajan supuestamente en la formalidad para un tercero o un cuarto o un quinto o un sexto, porque puede haber una cadena de tercerización que vaya mucho más allá de otra persona. Ahora, en el resto de nuestras fábricas, en la línea de producción, en el resto de los sectores, ¿no va a haber tercerizado? No. La ley permite también que haya tercerizado, que reforma, y le pone ahí sí un requisito terrible, que controle nada más que tengan los aportes de la seguridad social. Y con eso se exime absolutamente toda la responsabilidad. Es decir, piensen en sus fábricas, en un trabajador tercerizado, en la empresa que dice, bueno, a ver, como pasa en muchas fábricas, sobre todo las multinacionales, no, acá no entra nadie, no entra ningún proveedor que no tenga los papeles en regla, ¿no? Esto ustedes saben que funciona así en muchas fábricas. No lo dejan entrar directamente. Si viene, a ver, vos no, pero yo soy el chofer, pero mostrame, muestra que tiene los papeles y entra. Listo, ya está, suficiente. Es decir, vamos a poder tener compañeros tercerizados en otros convenios colectivos, haciendo trabajo de producción. Sabemos que esto existe en algunos lugares, y la empresa no va a tener ninguna responsabilidad solidaria con solo el hecho de que la tercerizada tenga sus papeles en regla. No le importa cuánto le paga, no le importa qué capacitación tenga, absolutamente nada. Y si sufro algún accidente o hay algún problema, la empresa principal se desresponsabiliza. Es decir, y esto no es una cuestión menor, la tercerización tiene dos objetos fundamentales y es una práctica muy común en todo el mundo, y por eso está en la reforma de Brasil, y por eso está en Perú, y por eso está en todo el mundo, porque lo que busca es romper y hundir lo que ha hecho fuerte al movimiento sindical argentino. Una de las cosas que ha hecho fuerte, la otra son las comisiones internas de la realidad de fábrica, pero una de las cosas fuertes es el convenio de actividad, como es el convenio ceramista, que implica que en una fábrica haya un solo convenio colectivo de trabajo. Es decir, lo que la tercerización hace es romper la unidad de los trabajadores, romper el colectivo de los trabajadores, no por oficio, sino dentro de la fábrica. Y ustedes lo tienen muy en claro esto porque lo han vivido. No sé cuántos de acá han entrado en una fábrica siendo trabajadores tercerizados, quizás haya algunos, pero piensen en los compañeros. Y ustedes saben cómo funciona esto. Los tercerizados, los compañeros de limpieza y algunos otros, ni siquiera los consideramos compañeros. Creemos que, bueno, no son ceramistas. Los que limpian en las fábricas no son ceramistas. Y si ustedes agarran el convenio 150, van a encontrar que todos los compañeros que pisen una fábrica son ceramistas.
Es decir, lo que nosotros no hacemos es representarlos a esos compañeros. No lo estoy diciendo, acusando que no se haga, estoy diciendo cómo funciona en general. Pero son tan compañeros ceramistas como son los que están manejando el foguita, o el que está en la línea, o el que está en los autoelevadores, aunque a veces queremos que son camioneros en vez de ceramistas, pero esa es la realidad. Muy poco. Porque esa era la fuerza del convenio del modelo sindical argentino. Un convenio de actividad. Y adentro de una fábrica, todo bajo el mismo convenio. Cuando uno agarra los convenios colectivos industriales, va a ver que hay, los viejos por lo menos, va a ver que hay un desarrollo absolutamente de la producción, pero después están todas las actividades, desde el peón al portero. Es decir, los porteros siempre fueron trabajadores industriales, ahora son seguridad. Ya esa la hemos perdido hace muchos años, ni se nos cruza. Y es muy difícil, no es que los estoy haciendo cargo, muy difícil, aparte de organizarlo, que participen, y después porque son los que andan revisando el bolso de los compañeros para ver si se lleva algo o no. Pero ese es el objetivo que tiene la tercerización, y esto es lo que a mí personalmente me pasma de que pase tan fácilmente, porque yo le decía, no sé si aquí ayer o en estos días, decir, que si lo hablábamos con Domingo, y hoy algo ha dicho él cuando habla de que la CGT antes la conducían los gremios industriales. Los gremios industriales ante esto no dicen nada. Y créanme que este es el fin de los sindicatos industriales, tal cual los conocemos y tal cual han sido fuertes en la Argentina. Por supuesto, me animo a decir que hay otros sindicalistas y otros sindicatos que están muy contentos con que haya tercerización, porque van a ir corriendo a poner a esos trabajadores a ofrecer convenios colectivos bajos, comercio, UOCRA, carga y descarga, todos los sindicatos que hay dando vueltas por cualquier industria que están ahí afuera con las tercerizadas, que tienen salario más bajo, que hacen lo que quieren con los trabajadores, que le manejan la jornada, te hacen venir un día sí, al otro día no, te hacen hacer trabajo eventual, bueno, quédate en tu casa, si te necesito te llama. Va a haber cola de estos sindicatos, pseudo sindicatos, traidores, para pasar a los obreros organizados a ese convenio colectivo de trabajo. Y el último punto, que hay otros más que después podemos ir charlando, que quiero señalar sobre el proyecto de reforma, es la creación y la posibilidad del fondo de cese laboral y la modificación del artículo 245, es decir, la indemnización. Este es el final. Todo esto nos pasa desde que entramos hasta que nos vamos de la fábrica. Pero un día te echan, lamentablemente, como nos pasa, que ha pasado en muchas fábricas. ¿Qué es lo que hace la ley? Primero, el primer proyecto dejaba fuera del salario para el cálculo de la indemnización un montón de adicionales. Hoy eso ha sido limitado un poco, pero ahora se les voy a explicar. Borra las multas del trabajo en negro, esto me olvidé decirlo y lo digo ahora, cuando te echan o te consideras despedido había grandes multas, en la 24.013, que era el doble de la indemnización y el 25% de todo el salario, todo eso que cobraba el trabajador en negro, por haber trabajado en negro durante todos muchos de esos años, ya no van a existir más. Las multas van a ir para el Estado si se reclaman. Esto abarata el costo, le va a quitar miedo, es decir, vamos a poder tener más trabajadores en negro, total nos sale más o menos lo mismo el despido que si lo tengo en blanco. ¿Para qué carajo lo voy a poner en blanco si me sale lo mismo despedirlo que si lo tengo en negro? Es decir, esto no tiene lógica. Y habilita que los despidos aún sean más baratos, porque dentro del salario que se utiliza para el cálculo de la indemnización se deja de fuera el SAC, el aguinaldo, y se deja fuera todas las bonificaciones y premios, dice la ley. Y en esto me vuelvo a lo que decía al principio, en esos adicionales que hay en muchas empresas, en muchos lugares, que no está claro cuándo se cobra, si a veces se cobra o no, que hoy a la hora de indemnizarte, de tener que echarte, en la cabeza del patrón, en el cálculo de cuánto me sale echar a 5 trabajadores que se están organizando y afiliando a un sindicato, lo tenían en cuenta. Bueno, hoy no lo van a tener en cuenta.
Entonces la indemnización va a ser prácticamente con los salarios convencionales y alguna otra cosa que tengan. Es decir, va a ser mucho más barata. Pero por si esto fuera poco, la ley promueve, en un capítulo muy importante, más allá de las pasantías que señalaba hoy Domingo y de la posibilidad de que se trabaje jóvenes estudiantes y recién recibidos sin cobrar un salario, sino una suma no remunerativa. Es decir, vuelven a los contratos de basura con alguna particularidad, que es que van a ir los aportes a los sindicatos y a la obra social, lo cual es terrible. Es decir, vamos a tener trabajadores de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, acá dentro de cada una de las fábricas. Pero volviendo al tema de la indemnización, establece lo que se conoce como fondo de cese laboral, que es lo que señalaba Domingo de la UOCRA. El que lo firmó fue Coria. No sé si contaste cómo terminó Coria. No, claro, lo mataron a Coria. Lo fusilaron, exactamente. Coria fue el dirigente sindical de la UOCRA que firmó la posibilidad de estos fondos de cese laboral. No es como el de la UOCRA igual, lo que se establece. Lo que se dice es que se van a negociar en los convenios colectivos de trabajo. O sea, promueve esa negociación. Lo que hace es constituir un fondo financiero, o sea, donde todos los patrones, los trabajadores aporten. Acá, esa sutileza de que te digan, vos te pagás tu propia indemnización, es lo mismo. ¿La pagués vos o la paga el empleador? ¿De dónde sale la plata de los patrones? ¿Quién genera la riqueza? ¿Te la pagás vos o te la paga el patrón? Es fruto de tu trabajo. Pero esos fondos, esos aportes, en el caso de la UOCRA es entre un 12 y un 8%, creo. Primero y después 8%, más del salario que va a un fondo. Y esa suma de dinero, imagínense en un sindicato como Comercio, millones de trabajadores, todos los patrones poniendo 12%, ese fondo de liquidez, de plata, en manos del sindicato y algunos otros patrones, comprándole bar, metiendo en la timba financiera. Eso establece la ley, pero eso no es nada, porque vos podés decir, y bueno, porque cuando el bolchito chico cierra y no se sabe si va a cobrar, ahí te asegurás que cobrás, que es el argumento de la UOCRA. Pero lo que se saca acá es el castigo que tiene un empleador cuando despide a un trabajador. Es decir, a mí me va a dar lo mismo echarte o no. ¿Se entiende cuál es el punto? Si a mí me sale, yo soy patrón, y a mí me sale gratis echarte, porque ya lo estoy pagando, por más que me dé bronca, ¿cuál es el problema si el negro Sánchez me grita en echarlo? 20 años de antigüedad, ¿qué me importa? Lo he hecho, ya está. Si no le tengo que pagar nada. Imaginémonos esta situación, yo te echo, o no te echo, pero te digo, tenés que renunciar a todos los beneficios que conseguimos, que vos conseguiste. Tenés que renunciar. No voy a renunciar, mirá, si no te echo porque me sale gratis, y te echo porque tomo un trabajador tercerizado que lo pongo en un convenio que gana la mitad de lo que vos ganás, y porque le modifico la jornada y porque lo hago trabajar así. Si no te gusta, te echo y ni siquiera te tengo que pagar, porque ya está ese fondo ahí en el cual te va a cubrir la indemnización. ¿Se entiende cuál es la gravedad? ¿Por qué es tan importante resistir esta reforma laboral? No es una cuestión de si va a cobrar más en la indemnización o menos. Toca todo lo que puede tocar. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es volver, no 50 años atrás, no 80 años atrás, hace volver 150 años atrás. Lo que se busca con la reforma es volver a la unilateralidad en la relación de trabajo, en los orígenes del capitalismo, donde no existían sindicatos, donde no te podías organizar colectivamente, donde cada trabajador se tenía que sentar en forma individual a negociar con su empleador cuáles eran las condiciones de trabajo. Y si no te gusta lo que te propongo, bueno, correte, porque atrás está el ejército desocupado que va a ir a ocupar ese lugar. Es decir, para ir terminando y darle el uso de la palabra a todos, es decir, lo que se busca es volver al contrato individual y terminar
con los sindicatos y terminar con la negociación colectiva. Esto no hay ninguna duda. Hay que ver hasta dónde pueden llegar con la correlación de fuerza. Pero lo que tenemos que tener en claro, y esto me parece que muchas organizaciones sindicales no lo ven así, es que ese mundo peronista en Argentina, ese mundo en el que nosotros creemos, y en esto inclusive las generaciones más jóvenes que venimos negociando hace 10 años, todos los años paritarias, ese mundo en el que creemos que siempre van a existir sindicatos y que siempre va a haber paritaria y que a veces podemos estar peor o mejor, o tener más fuerza, o que la actividad está mejor y puedo sacar más, pero que siempre va a haber sindicatos, que en el capitalismo siempre va a haber sindicatos que defiendan a los trabajadores y que peleen con los patrones. Ese mundo que para muchos dirigentes sindicales es imposible que se termine, no es imposible que se termine. El capitalismo en el mundo, en Francia, en Europa, en Estados Unidos, ni hablar en el resto de Latinoamérica, quiere terminar con ese mundo donde los trabajadores se organizan y negocian en forma igual o similar con los empleadores. Y quieren volver a aquel capitalismo en donde vos tenías que ir solo, sentarte en la mesa y si te gustaba bien y si no te ibas a tu casa. Es decir, lo que está en riesgo con esta reforma no son derechos individuales, como dicen algunos del triunviro de los triunviros de la CGT. No son derechos individuales. No es un problema bueno que el maricón que renuncia se jode, que no se la va, que no pelea nunca, se joden. No. Lo que está en juego es el sindicalismo y las relaciones laborales, la relación del capital de trabajo, tal cual la conocemos, tal cual la hemos vivido en los últimos años de la Argentina. Eso es lo que está en juego. Y lo que sí está claro es que del otro lado de la mesa, del lado de los patrones, sí lo tienen bien en claro y saben cuál es su objetivo. Lo que no está tan en claro, pareciera ser, es cómo nos vamos a defender los trabajadores. Pero no es algo abstracto, y con esto termino y charlamos un rato, si tenemos tiempo. No es algo abstracto, compañeras, compañeros, no es algo que va a pasar en algún momento. Esto se aprueba, si se aprueba, empieza a regir. Y a partir de ahí, está bien, donde tengamos un poco de fuerza, vamos a poder resistir. Pero ¿hasta cuándo y hasta dónde? Después, es sencilla la fórmula. Te echo más barato, te hago renunciar a tu beneficio. Yo señalábamos, sin entrar de nuevo a debatirlo de la barría, pero en Cerámica Alberdi, en Rosario, la empresa, hay a un compañero, un trabajador nuevo, que no le paga los adicionales de empresa. Y dice, no, somos otra empresa, nosotros no. Y ahí, y lo hablábamos el otro día con el negro Sánchez, ahí también hay una sutil renuncia a derechos, porque te hago renunciar a tu convenio colectivo de empresa. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Van a ir a decir muerte a la FOCRA, queremos más convenio colectivo? No. Pero van por todos los adicionales que hay en cada una de las empresas para bajar los salarios. Y lo que busca esta reforma y todo esto es bajar los salarios de los trabajadores. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Directamente, renunciando a derechos, como en el caso de la barría, con presión, sin hacer juicio de valor hoy sobre eso, amedrentando, obligándote diciendo si no te despido, te mato. Y si no, hay formas más sutiles, como puede ser tomando a un solo trabajador nuevo y diciéndole no, a este le pago solo con el global garantizado. Porque, y después ¿qué pasa? Pero este nuevo, ¿qué quiere? ¿Que gane como nosotros? Que nosotros hace 30 años venimos peleando acá y este pibe nuevo va a ganar con nosotros. No, muchachos, ahí está, ahí hay una brecha. Y cuando entra esa brecha, lo que viene es cambiar a los trabajadores viejos, los trabajadores organizados, los trabajadores que pelean, que hacen huelga, que están afiliados, que creen en otra forma de vida, por trabajadores, otros compañeros de nuestra clase, desesperados, muertos de hambre, con su familia que no tienen para comer y que están dispuestos a hacer cualquier cosa
para llevar un poco de pan a su mesa. Eso es lo que está en juego. Nada más.